por la oportunidad que Él nos concede de ser partícipes de el estudio de las Escrituras. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Romanos 3:31. Romanos 3:31. Nuestro estudio de hoy tiene cerca de 4 hojas. Normalmente hemos tenido estudios de una hojita, ¿no? Ahora tenemos de 4 hojas porque el tema que vamos a estudiar es polémico. Hay algunas interpretaciones sobre Romanos 3:31. Hay algunas interpretaciones. Y con la ayuda de Dios, nosotros vamos a entender estas palabras que están escritas en Romanos 3:31. Vamos a darle lectura para ver de qué se trata. Romanos 3:31. La palabra de Dios dice lo siguiente: entonces, ¿anulamos la ley por la fe? De ninguna manera, al contrario, confirmamos la ley. Yo les mencionaba de que sobre este pasaje bíblico existen interpretaciones de hoy, ¿no? Yo lo llamo interpretaciones actuales o modernas. El pasaje no es nada fácil. No es que es fácil entender este pasaje. No es sencillo. Es lo que tenemos que reconocer. El mismo Pedro decía que había cosas que Pablo había escrito y que eran difíciles de entender y que los indoctos tuercen para su propia perdición. Y este es uno de los tantos pasajes difíciles de Pablo. ¿Qué está diciendo Pablo? ¿De qué está hablando? ¿A qué se refiere cuando dice luego por la fe anulamos la ley y luego dice de ninguna manera, sino que la confirmamos o la establecemos? ¿Qué quiso decir Pablo? ¿A qué se está refiriendo? Mire, primero el pasaje se hace difícil porque son 2000 años de diferencia. Han pasado 2000 años. Nosotros somos de otro tiempo, de otra época. Y hay muchos términos que hoy en día no lo utilizamos. Con el tiempo las palabras caen en desuso. Las palabras pierden su significado o cambian, ¿no? Entonces, para nosotros que vivimos fuera del tiempo, de la época, está con 2000 años de diferencia, pues se nos hace un poco difícil entender este pasaje. En mi país, por ejemplo, recuerdo hace unos 25 años o 30 años, cuando uno se acercaba a una persona, nosotros le decíamos a la persona tío o tía. Entramos a una despensa, a una tienda, le decíamos: tía, ¿nos puede vender galletas? O queríamos que alguna persona desconocida nos haga un favor, le decíamos: tío, ¿puede hacerme ayudarme de esta manera? Sin embargo, eso se decía en mi época, hace 25 años. Hoy que volví al Perú, las cosas han cambiado. Mi amigo me decía que se dice papi o mami. Vas al restaurante: mami, ¿me puedes servir la sopa o darme un poco más de yapa? O papi, muchas gracias, ¿no? Es decir, como que yo estoy fuera de época ya en mi país. Hay muchas cosas que yo hablaba de niño, ya los jóvenes actuales pues han cambiado las palabras. Y esto sucede también con la Biblia. Aparte de que es otra cultura, ¿no? Estamos hablando que es la cultura hebrea, porque Pablo es hebreo. O sea, hasta se nos complica la vida. Entonces, por eso yo considero que no podemos ser muy livianos y descuidados y interpretar como nosotros querramos
No, nosotros tenemos que ser fieles y honestos con nosotros mismos a las Escrituras. Tenemos que entender a carta cabal. Este pasaje es interpretado por algunas personas de esta manera. Aquí hay un John Piper, no sé si han oído hablar, un predicador que respeto, considero que es un predicador del Evangelio, pero que creo que la interpretación de Romanos 3:31 no da en el blanco. John Piper dice lo siguiente: servimos, amamos, pero no bajo el régimen viejo, no palmo a palmo y tablón por tablón, bajo el poder de la carne que es tan débil, sino debido a que somos justificados solo por la fe, sin las obras de la ley. Servimos por el poder del Espíritu, cuyo fruto es el amor, y el amor cumple la ley. Por eso Pablo puede decir: luego por la fe invalidamos la ley, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Está correcto en la parte primera, sin embargo en la parte final, Piper cree que Pablo en Romanos 3:31 está hablando de la obediencia por amor. Esa es la postura de John Piper, que Pablo está de alguna manera dirigiéndose a sus lectores para que entiendan que hay que tener una obediencia por amor. Para Piper, Romanos 3:31 enfatiza la ley en su aspecto moral. La ley está vigente y el cristianismo, con el poder del Espíritu Santo, debe guardarlo. Eso es lo que dice Piper. Hay otro también famoso conferencista de radio, y ustedes deben haber oído hablar de él, es Vernon McGee, ¿no? Por muchos años él ha trabajado, y creo que hasta ahora el programa se sigue emitiendo. Él le da un significado un poco diferente. Fíjense lo que dice Vernon McGee. Dice: Pablo no anula la revelación del Antiguo Testamento. ¿Hay diferencia o no hay diferencia con lo que dice John Piper? Sí hay diferencia. Sí hay diferencia. Porque Piper está hablando de la ley en su aspecto moral. En cambio, Vernon McGee está hablando de la ley de Moisés como revelación, como fuente de revelación, que eso sigue en vigencia. Entonces vemos que entre estos dos expositores no hay armonía. Están hablando de aspectos diferentes. Por esa razón les digo, no me convencen para nada los expositores modernos. Y otra cosa, otro criterio que merece la atención. Muchas veces nosotros, debido a que estamos viviendo algún trauma, algún episodio, vamos a la Biblia con esos traumas o esos episodios, entonces la interpretamos. Es mi trauma, es el episodio que yo estoy pasando que condiciona mi interpretación bíblica. ¿Sí me estoy dejando entender? Sí. Condiciona. Y yo creo que este pasaje de Romanos 3:31 ha sido condicionado. ¿Por qué? Las personas, cuando escuchan el mensaje de la salvación por gracia, se hacen la pregunta: o sea, ¿quiere decir que tengo que adulterar, que tengo que robar, que tengo que matar? ¿No? Las personas generalmente se hacen esa pregunta. Entonces hay personas que han encontrado en Romanos 3:31 la respuesta ante esa interrogante, ¿no?, que nos hacemos cuando escuchamos el mensaje de la sola gracia o solamente por fe. Entonces el pasaje ha sido condicionado debido al temor al antinomianismo. La palabra antinomianismo es contra la ley. Yo creo que Pablo sí habla de la obediencia, pero no en Romanos 3:31. ¿Sabes, Pablo, cuándo habla de la obediencia? ¿En qué momento? En Romanos capítulo 6. Vamos un ratito a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6. ¿Qué diremos pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún
en Él. Es decir, en Romanos capítulo 6, Pablo sí está enfatizando el deber del creyente. Está enfatizando la obediencia. Pero en Romanos 3:31, no. Está hablando de otro tema y necesitamos entender de qué está hablando. Pero Pablo sí enfatiza la obediencia, hay que reconocer, pero lo hace más adelante, recién en el capítulo 6. Mi hermana. Yo aquí le entiendo clarito, pastor, que en Romanos 3:31 dice: entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no, aquí. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la ley. Entonces, estamos obedeciendo la ley, pero primero por fe. Me parece interesante, hermana. Me parece interesante. Yo lo entiendo. No, está bien. Entonces, vamos a darnos el trabajo ahora de poder reconocer que está mencionando allí el apóstol Pablo. Para ello, primero necesitamos irnos al contexto de la iglesia de Roma. O sea, esto es vital. Tenemos que irnos al contexto, es decir, qué mismo estaba pasando en la iglesia de Roma, ¿no? ¿Qué necesidades tenía la iglesia de Roma? ¿Qué problemas tenían los romanos? Entonces necesitamos averiguar cuál era la situación que estaba afectando a la iglesia de Roma, porque es sobre esa premisa que Pablo escribe. Esto es clave, hermanos, y lo vamos a encontrar en Romanos 14, hermanos, por favor. Vamos un rato a Romanos 14. Este es el contexto de Romanos, ¿no? El contexto general de Romanos. Romanos 14, por favor. ¿Cuál era el problema en la iglesia de Roma? Dice así Romanos 14: recibid, ¿a quién? Al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se puede comer de todo, otro que es débil come solo vegetales. El que come de todo no menosprecia al que no come, y el que no come no condene al que come, porque Dios lo ha recibido. ¿Quién eres tú para juzgar al siervo ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero se afirma porque el Señor tiene poder para sostenerlo. Hermanos, ¿qué estaba pasando en la iglesia de Roma? Había intolerancia. ¿Sí? Los hermanos no se entendían entre ellos. Y el problema de Roma, de la iglesia de Roma, era un problema ritual. O sea, los problemas o las dificultades que tenían era por su entendimiento con respecto a la ley. Ese era el problema. Porque aquí está hablando de comida. ¿Y dónde se habla de comida? Sí, yo sé en la iglesia, pero ¿en qué parte de la Biblia se habla de comida? Levíticos capítulo 11. Deuteronomio también. Entonces, el problema aquí tenía que ver con la ley, y especialmente la parte ritual, porque habían hermanos que solo comían vegetales, y habían otros fulanos que ellos eran como Pedro, mata y come, comían todo lo que se movía. Ellos no tenían pudor, lo hacían. Entonces esto trajo dificultades, porque habían hermanos metódicos, respetuosos de Levíticos 11, ¿no? Y ellos decían: no, la comida que tenemos que comer es esta, este es nuestro menú, y ese es el menú que ustedes también deben comer. Estos eran de parte de los judíos, ¿no? Los judíos siempre conocedores de Moisés, ellos consideraban que el menú que la iglesia tenía que consumir era el que estaba en Levíticos 11. Y los gentiles no, pues ellos estaban acostumbrados veían un animal y se lo freían. Entonces era diferente. ¿Qué otro problema más había? Vamos más abajo, por favor. 5. Uno da preferencia a un día más que a otro. Otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su mente.
tenía que ver también con días. El judío era el que hacía diferencia entre días. No, este es el día sagrado. Este es el día sagrado. De este día no nos podemos apartar. Este es el día sagrado. En cambio, el gentil, que era más abierto, él decía que todos los días eran iguales. Entonces, esto generó molestias, intolerancia dentro de la iglesia, de la comunidad de Roma. No se comprendía. Hermanos, pero este asunto, aunque pareciera liviano, es un asunto grave, serio. Esto de la comida y de los días, hermanos, es un asunto grave y serio. No es que debemos nosotros pasarlo ligeramente, livianamente, no. Aquí estaba en juego la verdad del Evangelio. Y esto lo va a decir Pablo más abajo. Miren lo que dice el 14. Fíjense qué pasaba con este concepto, ¿no? 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Mire, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad todas las cosas son limpias. Pero es malo que el hombre coma algo que cause ¿qué? Tropiezo. ¿Sabes lo que hacía este tipo de cosas? Causar tropiezo. Y esa palabra de causar tropiezo viene del Antiguo Testamento. Esto tiene que ver cuando el Antiguo Testamento habla, si ves a un ciego, dice así, no le pongas tropiezo. Yo cuando era muchacho había un ciego que no me caía, ¿no? Usted sabe que a los ciegos han desarrollado el sentido del oído, ¿no? Y ellos cualquier cosita que tú hables despacito, ellos te escuchan. Así que cuando veas un ciego, mejor no hables, ¿sí? Entonces este ciego me tenía envidia, bronca, ¿no? Entonces yo, como era muchacho, ¿viste? Le ponía algunos objetos para que el fulano se caiga, ¿no? Pero hasta que me arrepentí porque leí la Biblia y dice que no pondrás tropiezo a un ciego. Esa es la versión. Aquí está hablando que la comida es causa de tropiezo. Y por culpa de la comida, mi hermano se puede perder. ¿Sí? Y ahí dice en el 20, ¿no? Lo que sucede, dice, no destruyas la obra de Dios por causa de la comida. ¿Cuántos nosotros hay que arrepentirnos? Hemos hecho eso. En el Perú yo conocí a un pastor que le oía, habíamos ido al campo y estábamos dando algunas semanas de conferencia o meses ahí, y había unas personas que eran del campo y ellas tenían sus animalitos, criaban su cuy, criaban ovejas, cabritos. Entonces ese pastor era bien radical y él leyó Levíticos 11 y le dijo que el cuy es una rata y que no se debe comer, ni siquiera lo debe criar. Y también, como él leía los libros rojos, él decía que ningún cristiano debe comer 1 gramo de carne. Pero ese es mi trabajito, ¿de qué voy a vivir? Ella decía, y el pastor le daba qué tenía que hacer. Le dijo, mira, lo que tiene que hacer es vender esos animales y tiene que dedicarse a criar gallinas. Pero no se va a comer la gallina, porque dice este libro que ningún cristiano debe comer ni 1 gramo de carne. No debe haber carne entre la mesa de los cristianos. Y de los huevos va a vivir. Y esa persona nunca se convirtió a Cristo. Nunca se llegó a convertir a Cristo. Y debemos arrepentirnos porque muchos de nosotros hemos actuado de esa manera. Y aquí dice la Biblia que no, por causa de la comida, no hagas que tu hermano se pierda. Coma o no coma. Yo no voy a criticar al que come
y al que no come, ¿no? Y ni tampoco mi problema debe ser un día. Entonces, miren, yo les decía que es un tema grave porque aquí está en juego la salvación. Aquí había un entendimiento oscuro del Evangelio. El problema de la iglesia de Roma era el problema con el Evangelio. Porque el que no comía, se sentía más espiritual que el otro. Es decir, a mi hermano que come de todo, a ese hermano le falta. Ese hermano que no le está dando importancia al día, a ese hermano le falta. Sí, te falta eso. Entonces lo criticaba y lo juzgaba. Por eso digo que es serio. El problema era el Evangelio. La iglesia de Roma no tenía un entendimiento claro y preciso del Evangelio. Porque cuando no se entiende, no se comprende el Evangelio, hermanos, entonces uno va a pelearse por cosas que son periféricas, cosas que son de forma y no lo que realmente vale. Entonces Pablo, como apóstol, él se ve con la autoridad de aclarar a esta iglesia. Entonces, cuando yo leo Romanos, yo tengo que entender que Pablo está escribiendo a una iglesia que adolece de la gran verdad de la justificación por la fe, que desconoce el Evangelio, o lo que lo conoció pero no está predicando la eficacia del Evangelio. Porque hay gente que puede creer en el Evangelio pero no cree en la eficacia del Evangelio. Hay gente que puede decir, sí, el Evangelio, pero no cree en la suficiencia del Evangelio. No cree que el Evangelio puede salvarle completamente. Cree que todavía algún alimento, algún día, alguna cosa más que haga le puede recomendar a Dios. Y eso no enseña el Evangelio. Entonces, el apóstol, cuando escribe esta carta, escribe porque quiere que sus lectores entiendan correctamente el Evangelio. Y por esa razón, hermanos, miren, Romanos 1:1, Pablo sin darse muchas vueltas, va al grano, va de frente. Fíjense cómo empieza Romanos 1:1. Pablo, que dice, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, ¿qué más? Apartado para el Evangelio. Jaque. Él va al grano, sin rodeos. Es el Evangelio. ¿La verdad de Dios cuál es? No hay más verdad que el Evangelio. Esa es la verdad de Dios. Y él se dice que es apóstol y que ha sido llamado para un ministerio, porque él dice apóstol apartado para el Evangelio. Así como en el gobierno tenemos ministro de educación, ministro de economía, y cada uno vio lo que para que fue elegido. Pablo es ministro, pero él no es ministro de economía. Tampoco él es ministro de salud, hablando de salud física, ¿no? No, Pablo dice, yo soy ministro del Evangelio. Amén. Él no es ministro de justicia política, él es el ministro del Evangelio. Y yo creo que la iglesia debe fundamentar su fe en la fe apostólica. Amén. Alguien que busque otra fe diferente a la apostólica está perdido, está fuera de foco. Entonces Pablo es radical y está hablando del Evangelio. Y fíjese lo que dice en el 16-17, que es interesante. No me avergüenzo del Evangelio. Qué fanático, dirían algunos, ¿no? Que no, Pablo es radical. Es que en cuanto al Evangelio, cuando el Evangelio está siendo amenazado, nosotros no podemos ceder ni un pelo. ¿Sí? La verdad del Evangelio no se puede negociar. Por eso creo que con Roma no debemos negociar, porque Roma no ama el Evangelio. Ni podemos negociar con ninguna otra iglesia que no ame el Evangelio. El Evangelio es así, no hay que ceder ni una ceja. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Aquí Pablo está diciendo que es el Evangelio que salva, que no hay ninguna otra cosa que te salve, hermano. No. Es el Evangelio que te salva. ¿Y qué es el Evangelio? Es lo que el Señor hizo hace más de 2000 años atrás por ti. Es la vida y la muerte de Jesucristo. Jesús murió por tus pecados. Jesús murió en tu lugar. Ese es el Evangelio. ¿Qué más dice Pablo?
Porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios que Él da por fe al que confía en Él, como está escrito, el justo vivirá. Cuando sus lectores vieron esta parte, yo me imagino, se escandalizaron. ¿Pero qué está diciendo Pablo? ¿Que el justo por la fe vivirá? Y pues Pablo, ¿dónde quedan las obras? ¿Y dónde queda la ley? ¿No? Y él es radical. Pues el justo por la fe. Pues la iglesia de Roma no estaba viviendo completamente en la fe, porque se estaban peleando por comidas y por días de guardar. Entonces sus lectores iban a decir, ¿será que este Pablo es un siervo de Dios? Especialmente los judíos, ¿no? ¿Qué le pasa? Que está diciendo que para todo aquel que cree, es decir, que yo me salvo solo por creer en el Evangelio, porque él dice, para todo aquel que cree, para el judío primeramente y también para el griego. Está diciendo que la espiritualidad no tiene que ver con la comida, con la bebida o con el día de guardar. Él está hablando que tiene que ver con tu fe en Jesucristo. Amén. Tiene que ver con tu fe en el Evangelio. Esa es la espiritualidad. Tu dependencia de lo que ha hecho el Señor. Entonces, sobre esta base, Pablo va a decir lo demás. Va a responder a sus lectores, porque los lectores, mire, yo creo que todo escritor que escribe, cuando tú estás escribiendo, tú no solamente piensas en lo que estás escribiendo, sino que tú también piensas cómo va a interpretar la persona que va a leer tu libro. Entonces, yo creo que Pablo, cuando estaba escribiendo el libro de Romanos, Pablo no solamente pensaba en lo que estaba escribiendo, sino que él quería que sus lectores le entiendan bien. O sea, esa era su finalidad, que él escriba su escritura sencilla, diáfana, es decir, clara, y él estaba pensando en sus lectores, no en adaptar el mensaje a lectores, sino de explicar el mensaje de una manera sencilla, que ellos, cuando terminen de leer los 16 capítulos, digan, gracias Pablo, de verdad tu libro es poderoso y me ha ayudado a entender quién es Cristo y qué hizo por mí. Entonces, ¿cuál era el problema de Galacia entonces, iglesia? ¿Cuál era el problema? La ley. El mismo problema de Galacia, la iglesia de Roma, era el problema de la ley. Yo estoy hablando, creo que eran en sus aspectos rituales, pero también se enseñaba que la salvación era por obras de la ley. Por eso que Pablo en el capítulo 2 va a decir lo siguiente, miren, 2:13, Romanos 2:13. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los cumplidores de la ley serán justificados. Aquí tiene que hablar de la ley, porque ha hablado del Evangelio, pero ahora tiene que hablar de la ley. Aquí Pablo va a hablar acerca de la función de la ley. ¿Cuál es la funcionalidad de la ley? ¿Para qué la ley fue dada? La ley tiene 3 funciones, hermanos. La ley, la primera función es darte los requerimientos de Dios. Cuando yo leo la ley, yo veo los requerimientos de Dios. Dios, lo que Dios requiere del hombre. ¿Qué requiere Dios del hombre? Que sea santo, que sea justo, que sea perfecto, que sea íntegro, que sea intachable. Cuando yo leo a Moisés, yo veo la santidad de Dios. Dios es santo y por lo tanto quiere que su pueblo sea santo. Dios es justo y quiere que su pueblo sea justo. Ahí están los requerimientos de Dios. Estos requerimientos de Dios no son negociables. Siempre Dios ha exigido santidad. Desde el Edén, ¿o no? Desde el Edén. Le dijo a Adán, mira, si tú comes del árbol prohibido, Dios está exigiendo obediencia. Porque Él es obediente. Y entonces la ley tiene ese requerimiento. Exige obediencia. ¿Sabes cuál es la otra funcionalidad de la ley? Es hacerte ver tu condición pecaminosa. Cuando yo leo los libros de Moisés, me siento terriblemente pecador.
Me siento el hombre más sucio de la tierra. Inmundo. Me veo inmundo. Sí, me veo inmundo. Detecta el pecado. ¿Sabes? Hay una tercera, o cuarta también, tercera y cuarta. La tercera es que la ley habla de Jesús. Amén. Cuando yo leo a Moisés, ¿sabes a quién veo yo? A Jesús. Sí. O sea, detrás de esas ordenanzas y requisitos, yo veo a la noble persona de mi Señor Jesucristo. No es que Moisés tiene 50% de Jesús, no. Moisés habla de Jesús. El mismo Jesús dijo, de mí escribió Moisés. Porque si yo leo la ley, si no está Jesús, hermano, no tiene sentido. No tiene sentido Moisés. ¿Sí? La tercera cosa que yo veo en la ley de Moisés, que es buena y que también me ayuda a cómo yo debo comportarme con la sociedad, con mi prójimo, con mi familia. Porque la ley de Moisés tenía el trato, cómo tratar al extranjero. Imagínense, ¿es buena o mala? No, es buena. Tiene que ver ya con mi vida. La ley de Moisés también me ayuda a mí, a cómo yo debo vivir frente a los demás. Esas enseñanzas tiene la ley de Moisés. Por ejemplo, les hablaba del ciego. No pondrás un tropiezo al ciego. Y eso es bueno. Eso está en la ley de Moisés. Pero eso tiene que ver más con mi forma de vida. Entonces, hay gente que no ha captado esto de la ley. Por eso que pueden hablar de la ley y no saben nada. Al final no saben nada. Más o menos estos 4 aspectos tiene la ley de Moisés. Y aquí estamos en el primer aspecto. Les dice a los judíos y a los gentiles, no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores. ¿Por qué? Porque los judíos habían inventado que ellos oyendo, asistiendo a la sinagoga, yendo constantemente a las fiestas que tenía el templo de Jerusalén, ellos eran buenos con la ley. Y aquí no son los oidores solamente, sino los hacedores. Ellos van a ser salvos, ellos van a ser justificados. Entonces el hermano judío al leer esto, ¿ves? Tenía razón. Yo tenía razón. ¿Ves? Pablo me está dando la razón. ¿Ves, hermano gentil? Tú también tienes que ser así, ¿no? Entonces, si usted sigue leyendo, Pablo va a decirle lo siguiente a estos dos equipos, o dos tipos de personas. Miren lo que dice, 3:10, perdón. Pues está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque. Todos se desviaron, se echaron a perder, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua urden engaños, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura. Aunque Dios exige perfección y obediencia a su ley, sin embargo, la realidad del ser humano es distinta. Los seres humanos no tienen la perfección que Dios exige, porque el texto bíblico dice, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Es decir, desde el punto de vista de la exigencia de Dios, todos los que estamos aquí no podemos satisfacer las demandas de Dios. No podemos satisfacer las demandas de Dios. Y escuchen, hermanos, las demandas de Dios en la ley de Moisés no se limitan a los 10 mandamientos. Ojo, no. Las demandas de Dios están en todo el libro de Moisés. La mínima desviación a cualquiera de los mensajes, de los mandamientos del libro de Moisés, era irse contra la perfección de Dios. No, a nosotros nos limitaron solamente, o fue supeditada a entender esto como los 10
mandamientos no. Todo lo que está escrito en la ley, si no se cumple, maldito todo aquel que no lo cumple, según en Deuteronomio, ¿no? 28, ahí están las maldiciones. Entonces esta situación es caótica, porque Pablo dice que nadie puede cumplir los requerimientos de la ley. Nadie, absolutamente nadie. Y el 3:20, vamos a ver qué dice el 3:20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano ante él, ya que por las obras de la ley se conoce. Aquí los judíos captan, ¿no? Los lectores judíos cristianos. ¿Qué? Dice que nadie será justificado por las obras de la ley. O sea, como que se contradice, ¿no? Primero dice que los hacedores de la ley serán salvos. Y luego dice, nadie será justificado por las obras de la ley. ¿Por qué? Porque no hay justo ni aún uno. Y cuando yo hablo de los requerimientos de Dios, son eternos. ¿Sí? Cuando hablamos de los requerimientos de Dios, estamos hablando de que es eterno, porque Dios es santo y siempre exigirá santidad, porque Dios es justo y siempre va a exigir que el hombre sea justa. Esa es su personalidad de Dios, ese es el carácter de Dios. En la ley de Moisés estaba plasmado el carácter de Dios, la santidad de Dios. Dios es celoso, Dios odia el pecado, Dios vive en santidad. Entonces esto es parte de su ser, y cuando hablamos de eso es eterno. ¿Ok? ¿Qué más? El 21. Pero ahora, aparte de toda ley, la justicia de Dios se ha manifestado respaldada por la ley y por los profetas. Aquí Pablo les está allanando el camino y les está diciendo que la salvación no es por la ley. No es la ley la que te trae salvación. No es por tus obras que tú eres salvo, sino que la salvación viene fuera de la ley, aparte de la ley. Por eso dice, pero aparte de toda la ley, se ha manifestado la justicia de Dios respaldada por la ley y por los profetas. Algo que hay que reconocer: la ley respalda el Evangelio. La ley da testimonio del Evangelio. Moisés hablaba del Evangelio. En Moisés tú encuentras a la noble persona del Señor Jesucristo. Y esto es lo que los judíos no veían. Los judíos no veían a Moisés en Cristo. Los judíos, cuando miraban a Moisés, miraban un cúmulo de cosas que tenían que hacer y dejar de hacer. Pero no encontraron al Salvador, no encontraron a Jesucristo. Entonces aquí dice, respaldada por la ley y por los profetas. Pero Moisés no es Jesús. Hablaba de Jesús. Vino Jesucristo y la salvación se nos da por medio no de Moisés. La ley vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de la salvación. Es exclusivamente por lo que el Señor Jesucristo ha hecho. Su vida y su muerte son la garantía de que nuestros pecados están ya perdonados. Es por el Evangelio que nosotros estamos salvos. Y los judíos, cuando leían, ahora decían, no, pues Pablo está mal, ¿no? Y Pablo es radical. Fuera de Jesús no hay salvación. No, por la obediencia de uno, dicen Romanos, somos justificados. Y va a hablar mucho sobre esto, ¿no? Sobre esto, sobre Jesús somos justificados. Y si sobre Jesús somos justificados, sus lectores estaban rascándose la cabeza. ¿Que solo Jesús? Entonces, ¿para qué Dios nos dio a Moisés? ¿No? Te comenzaban a preguntar, ¿cuál es la finalidad de Moisés? O sea, que Moisés no sirve. Y Pablo les va a responder en Romanos 3:31. Vamos a ver. Entonces, ¿anulamos la ley por la fe? De ninguna manera, sino que hacemos. Nosotros la confirmamos. Y aquí va el detalle y el problema, ¿no? ¿Qué está diciendo? Volvamos a lo que ya hemos dejado sentado como base. Pablo ha sentado que solo Jesucristo salva, que la salvación viene aparte de la ley. Sus lectores se preguntan entonces, ¿qué pitos
toca a Moisés. O sea, ¿para qué Dios nos dio la ley? ¿Cuál es su finalidad? Entonces él dice, luego por la fe anulamos la ley. En ninguna manera. Muy bien. ¿Qué es esa palabra anular? En el griego es katargeo. Katargeo, de acuerdo al léxico español, quiere decir anular, hacer ineficaz, cancelar, destruir, quitar, abolir o ocupar inútilmente. Lo que quiere decir aquí es, la ley entonces no tuvo ninguna misión, no tuvo, fue inútil. No, pues ¿No? tiene Sí. hacernos conocer el pecado. Entonces Pablo dice, no, la fe, cuando hablamos de la fe no es la fe tuya ni mía, es la fe de Jesucristo. La fe no está en contra de Moisés. O sea, Jesucristo no vino para decir, mira, Moisés está mal. No vino para eso. Jesús vino para más bien vindicar a Moisés, para cumplir a Moisés, porque nadie había podido cumplir a Moisés. Nadie había podido cumplir la ley. Todo el pueblo judío era un pueblo que había fracasado de desobediencia en desobediencia. Y Cristo no vino a competir con Moisés, a estar en contra de Moisés. No, Cristo vino a darle honra a lo que el pueblo no había podido hacer. Entonces Cristo no vino a destruir a Moisés o a decir que él es un inútil. No, Moisés fue un instrumento de Dios y fue útil, fue un siervo de Dios, y todas sus enseñanzas son buenas, santas y justas, porque fueron dadas por Dios. Entonces, luego por la fe anulamos, es decir, hacemos ver a Moisés como que no tenía sentido Moisés. En ninguna manera. Cristo confirma que Moisés ha sido cumplido. Amén. ¿Qué más confirma Cristo? ¿Qué más confirma el Evangelio? Confirma que solo a través de Jesucristo se encuentra la vida eterna. Y Moisés dijo, Moisés habló de mí. Entonces la fe no destruye a Moisés, más bien lo que hace es lo vindica. Por eso, hermanos, estudien a Moisés. Y nos hace ver pues que Moisés era un instrumento en las manos de Dios. Correcto. Miren lo que dice aquí. La ley de la fe excluye a la ley de las obras. Ojo. Y vindica los mandamientos de Dios exigidos en el Edén. Así como a Adán se le exigió obediencia, el Evangelio ahora exige fe en la justicia de Cristo. Así es como la ley es confirmada. Porque Moisés, ¿qué exigía? Obediencia. ¿Qué hizo Cristo? Obedeció. La ley queda confirmada. O sea, Cristo demostró que la ley de Moisés sí puede ser satisfecha. Que hay un humano que cumplió. Es Cristo hombre quien cumplió todas las demandas que Moisés exigía. Amén. Amén. Entonces, no hay una pugna entre Jesús y la ley. No, Cristo vino a cumplir la totalidad de Moisés. Tanto en sus requerimientos morales como también en sus aspectos rituales. Todo lo que Cristo hizo fue cumplir la ley. En sus aspectos morales y rituales. Al venir Jesús, los aspectos rituales dejaron de tener sentido. Escuche bien. Al venir Jesús, los aspectos rituales ya no tenían sentido. ¿Para qué? Sí. ¿Para qué? Todos los aspectos rituales. Pero los aspectos morales siguen en vigencia. Pero aquí Pablo no está enfocando ese tema. Está hablando de que Cristo, la fe, confirma a la ley, porque la ha cumplido, porque la ha satisfecho. No está hablando de mi obediencia, está hablando de que Cristo respalda lo que Moisés decía, porque con su vida y su muerte Él cumplió perfectamente la ley. ¿Me están entendiendo, hermanos? La vigencia de la ley se perpetúa
no por la vida de la iglesia, sino por la vida de Jesús. Amén. Amén. La ley es destruida al enseñar la salvación por medio de las obras. Escúcheme bien. La ley es destruida al enseñar la salvación por medio de las obras. Pero la ley es vindicada al enseñar que la salvación es únicamente por la fe. Allí se ha cumplido la ley. Así como usted decía, hermanita. Allí es donde la ley queda cumplida, satisfecha. Pero los aspectos morales es el modo viviendo de la iglesia. Es decir, el espíritu de la ley sigue en vigencia. Debemos amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Y todo lo que está en Moisés, que me dice que haga, hay que hacerlo. Si me dice que trate bien al extranjero, voy a tratar bien al extranjero. Si me dice que no ponga una piedra como piedra de tropiezo para el ciego, no lo voy a hacer. Si me dice que tengo que obsequiar al necesitado, porque eso habla la ley de Moisés, lo tengo que hacer. Si me dice que no me debo acostar un hombre con un hombre, lo tengo que hacer. Ese es mi modus viviendo. Y Moisés, en ese sentido, dice las cosas que la iglesia debe vivir. No tengamos miedo, hermanos. Pero limitar a Moisés a 10 mandamientos es un graso error. No conocen esas personas las escrituras. Todo lo moral que dice Moisés hay que hacerlo para la honra y gloria de Dios. Y hay que seguir siendo temerosos a lo que Dios dice en su palabra. Cuando los apóstoles hablan de la vida cristiana, lo hacen basados en la ley. Si han leído, honra a tu padre y a tu madre, está en la ley, y los apóstoles lo mencionan, ¿no? Pero eso no está limitado a los 10. Pero sí, los aspectos rituales no tienen sentido. Les hago una tarea como último. En el santuario había los 10 mandamientos. De los 10 mandamientos, ¿cuál sería moral y cuál sería? Ritual ofrecer los sacrificios diarios. No, en los 10 mandamientos. Que ahí estaba el resumen de la parte moral y de la parte ritual. ¿Cuál sería el aspecto ritual? Honra. No, es que moral. Es moral. Pero ritual. Dígame la verdad. Sí, el sábado es un aspecto ritual. Mira, escúcheme bien. Estaba en el cofre porque ese era el resumen de todo Moisés. Moisés tenía aspectos morales y tenía aspectos rituales. Y en los aspectos rituales, antes de que Cristo muera, Dios era exigente. Ojo, tenía que presentarse la oveja. Sí, y punto, y perfecta, y todo eso. En cuanto a las fiestas también, todo como Jesús había establecido. En cuanto al sábado también, es decir, Dios en todo era exigente. Pero cuando vino Cristo, los aspectos rituales se acabaron, porque Cristo dijo: yo soy tu anapausis. Venid a mí todos los que estáis cansados y trabajados. Anapausis es: yo soy tu sábado. Él es nuestro sábado. Él es nuestro sábado. Él es mi sábado. Otra cosa que en el adventismo se contradecían. Mira, te voy a decir así. Mira, Martín Lutero, ¿guardó el sábado, sí o no? No. Escuche, no guardó el sábado. Lutero no era cualquier persona. Era mucho más entendido que nosotros. Lutero era doctor en teología. Entendía latín, entendía griego, entendía idiomas y el alemán. Lutero escribió muchos comentarios, pero cuando Lutero, el doctor Eck, le habló sobre el sábado, Lutero dijo: no, llegó a su cumplimiento en Jesús. Vamos aquí. Si Lutero hubiera tenido varias mujeres, ¿no? Vamos a ponerlo así. ¿La iglesia estaría hablando que Lutero sería salvo? ¿Alguien sería seguidor de Lutero? No. ¿Por qué? Porque es un aspecto moral. El sábado no es un aspecto moral, es más festivo, ritual, exactamente. Es más festivo, es más ritual. Entonces, hermanos, no peleemos por los aspectos rituales.
por la comida ni por el día. No, hermanos, no. La iglesia debe vivir correctamente, santamente, íntegramente, obedientemente, espiritualmente, pero yo no voy a pelear por comida, por bebida, por días o por vestido. No, hermanos, que la hermana usa pantalón, el otro, no. A mí no me interesa eso, porque no sea que por causa tuya tu hermano caiga o sea tropezadero para ti también, No. Entonces, hermanos, la ley ha sido confirmada por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la Biblia tiene un principio: no dejando de congregarnos. Si en esta iglesia nos congregamos los sábados, debemos procurar venir los sábados a la iglesia. El problema está cuando tú dejas de congregarte, porque Dios tiene el primer lugar en todo. Él tiene el primer lugar. Si esta iglesia se congrega los domingos, no porque lo honra, sino porque honra al Señor Jesucristo, entonces los hermanos deben congregarse fielmente en la... No estamos honrando el día. Al congregarnos en sábado, nosotros no honramos el día. Nosotros no creemos en eso del santo sábado. El santo es Jesús. Jesús cumplió la santidad del sábado. Y Él es mi santo sábado. Él es el Señor del sábado, de mi descanso. Entonces, si yo estoy en eso, estoy bien. Pero por favor, no como algunos hermanos: ya soy salvo, entonces ya no se congregan. No dejando de congregarnos. Tienes que congregarte, porque un corazón agradecido a Dios, entonces es un corazón que ama venir a la congregación, a la asamblea, para alabar al Señor y para contribuir para el avance de la obra. Si es así, hermanos, que Dios os bendiga. Muchas gracias.